¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, creo que ya están, no están la mayoría, pero bueno, están algunos. Entre tanto, vamos a ir avanzando, seguramente se van a ir conectando. Muy bien, entonces hasta, bueno, la última sesión que hemos tenido ya habíamos completado la parte de manejo de los números complejos, ¿no? Entonces, lo que nos toca ver ahora es ya la parte de aplicación. O sea, vamos a ver de aplicar todo eso que hemos aprendido en la forma de representación polar, rectangular, el tema de realización de operaciones, ¿no? Todo aquello, pero ya aplicado a circuitos, ¿no? Acá nuevamente les hago recuerdo de algo, miren, algo que les comenté al principio de la clase, bueno, entre las primeras sesiones, es que esta parte de análisis de circuitos de corriente alterna toma muchos principios de los circuitos de corriente continua que ustedes han visto, ¿no? Entonces ahora vamos a repasar algunos de ellos, pero obviamente los vamos a enfocar ya en la aplicación de circuitos de corriente alterna, ¿sí? Entonces, bueno, en función de eso les voy a comenzar a compartir mi pantallita. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora, bueno, se los voy a mostrar desde acá. Tenemos un par de presentaciones. Estamos viendo la parte de circuitos RC y RL, ¿ya? A ver. Entonces, estamos viendo lo que son circuitos RC y RL. ¿Qué serán estos circuitos RC y RL? Los circuitos RC-RL prácticamente vienen a ser circuitos resistivos capacitivos y resistivos inductivos, ¿ya? De ahí que viene RC y RL, ¿no? Entonces, para comenzar a ver este tipo de circuitos, nosotros tenemos que identificar algunas definiciones, ¿no? Entre esas definiciones tenemos uno, lo que es la reactancia. Dentro de la reactancia nosotros tenemos lo que es la reactancia inductiva y lo que es la reactancia capacitiva, lo que vendría a ser el XL y el XC, ¿ya? Posteriormente nosotros tenemos lo que se conoce como impedancia. Entonces, estos dos términos que, bueno, estamos viendo acá como reactancia, impedancia, hacen referencia a lo siguiente. La reactancia, por ejemplo, hace referencia a la capacidad de reacción que tiene el elemento electrónico que nosotros estamos utilizando, que puede ser un inductor o puede ser un capacitor, ¿ya? Y de ahí viene el inductivo y el capacitivo. Entonces, este mismo concepto de capacidad de reacción del elemento se aplica para elementos inductivos y para elementos capacitivos. Entonces, de ahí viene el par de palabras que es reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Ahora, la reactancia inductiva, como lo estamos viendo acá abajo, tiene una forma de cálculo, ¿no? En donde nosotros tenemos el valor de 2, que es una constante, pi también es una constante, y esta f que estamos viendo acá, básicamente es la frecuencia, ¿ya? Y el L, que nosotros lo estamos viendo en este momento, eh, no hay nadie aquí, pero al fío. Generalmente cuando entran, no sé si se han fijado, aparece una ventanita aquí y ahí se le permite, entonces no, Ya, a ver, no sí, sé me está si molestando. te está molestando. Ya. A ver, Que intentes, ya, ya, por favor, al fío. Gracias. ya, perdón, gracias. No, no te preocupes. Eh, Les estaba comentando, ¿no? Entonces tenemos estos dos valores que son constantes. El 2 es una constante, pi es una constante y f vendría a ser lo que es la frecuencia. Entonces, esta L que estamos viendo acá es el valor de capacidad que tiene en este momento el inductor, ¿no? Que generalmente utiliza las unidades, lo que es el Henry, ¿no? Y en la simbología se lo simboliza con la letra H, ¿no?
El resultado que nosotros tenemos para determinar el valor de la reactancia inductiva XL se lo expresa en ohmios, ¿ya? Para la parte capacitiva es exactamente lo mismo si se dan cuenta, pero es la inversa. Tenemos dos constantes, el valor de 2, el valor de pi, y luego tenemos lo que es la frecuencia, ¿ya? Tenemos esta frecuencia y después tenemos lo que es el valor del capacitor. Las unidades que maneja el capacitor son los faradios, ¿no? Y se lo simboliza con la letra F, ¿ya? Después de eso tenemos lo que es la impedancia. La impedancia es un valor que vamos a manejar bastante, que está en función de la parte resistiva, de la parte inductiva y de la parte capacitiva, ¿ya? La impedancia, si nosotros quisiésemos hacer una comparación, por ejemplo, con los circuitos de corriente continua, engloba lo que es la resistencia, ¿no? Y tiene el mismo concepto. Lo que hace básicamente la impedancia es el valor que nos da de referencia como resistencia al paso de la corriente, ¿ya? Solo que aquí en la impedancia, en corriente alterna, no toma en cuenta solamente la resistencia, sino toma en cuenta la parte inductiva y la parte capacitiva, ¿ya? Entonces, para esta parte de acá, con un poquito más de detalle, se los voy a explicar con la pizarrita, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí la pizarra y para lo que es la parte de, lo vamos a poner como RL, reactancia inductiva habíamos dicho. Esto se simboliza con la letra XL y toma como referencia para su cálculo el valor de 2, el valor de pi, la frecuencia y el valor del inductor, ¿sí? Y esto de acá, si nosotros vemos el tema de unidades, XL está representado en ohmios, ¿sí? Después de eso tenemos el valor de 2 que es constante, pi ya sabemos es una constante, 3.14 y continúa, ¿no? Tenemos después lo que es la frecuencia, ¿no? F vendría a ser lo que es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia nosotros sabemos que la expresamos en hertz, ¿sí? Después de eso tenemos L. L es el valor del inductor, entonces esto de acá, que bueno, ya vendría a ser el inductor, utiliza como unidades, les había dicho, el henry, ¿no? Y el henry se lo simboliza con la letra H. Les pongo el tema de las unidades porque generalmente estos valores se expresan en notación científica y la notación científica que ustedes tienen la tienen que expresar posteriormente en un valor que ya no sea en notación científica. ¿Qué quiere decir? Milihenrios, microfaradios, ya no hay eso. Tienen que transformar eso a henrio o a faradio, ¿sí? Entonces, por una parte tenemos los circuitos RL, que toman en cuenta la parte de la reactancia inductiva, de acuerdo a esta fórmula que estamos viendo, donde XL está expresado en ohmios, F es la frecuencia, se expresa en hertz, y L es el inductor, se lo expresa en henrios, ¿ya? Después tenemos lo que es el RC. El RC, entonces nosotros lo hemos visto como 1 sobre 2pi, la frecuencia y el capacitor, ¿ya? Entonces, esto entre paréntesis lo vamos a poner. Entonces, de acá, aquí me he comido el XC. Esto es XC. Y esto proviene de lo que es el RC. Ahora sí. Entonces, XC, al igual que el inductor, XC se lo expresa también en ohmios, ¿sí? F sigue siendo lo que habíamos visto hace un momento, sigue siendo la frecuencia. La frecuencia la seguimos manejando en hertz, ¿sí?
Y C, que ya es el valor del capacitor, nosotros lo expresamos en faradios, ¿no? Esto es el valor del capacitor. Y esto de acá nosotros lo expresamos en faradios, ¿sí? No picofaradios, no nanofaradios, sino en faradios, ¿ya? Entonces, al igual que en el otro caso, el tema de notación científica, ustedes lo tienen que transformar, ¿ya? Después de eso, nosotros tenemos la impedancia. La impedancia se simboliza con la letra Z y esto es una función de XL, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la resistencia, ¿sí? La impedancia igual lleva como unidades lo que es el ohm, ¿ya? Muy bien. Ahora recordando un poco los conocimientos que ustedes tienen de corriente continua, vamos a recordar un poco lo que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, para lo que es corriente continua, según la ley de Ohm, nosotros conocemos esta ecuación, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no es cierto? Ahora, nosotros cuando trabajemos con lo que es corriente alterna, el voltaje va a ser igual a la corriente, pero multiplicado por la impedancia. Vean la similitud. Cuando hablábamos de resistencia en corriente continua, por eso les decía, en definición la resistencia es el elemento que se opone al paso de la corriente, ¿no es cierto? En este caso la impedancia para corriente alterna es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que en el caso de la resistencia, valga la redundancia, solamente se toma en cuenta los resistores, ¿no? La parte resistiva. En cambio, en la impedancia con corriente alterna, hay corriente alterna, circuitos de corriente alterna que netamente tienen parte resistiva, pueden tener parte resistiva capacitiva, pueden tener parte resistiva inductiva, o pueden tener una combinación resistiva, inductiva y capacitiva, ¿ya? De todas maneras, en definición es lo mismo, ¿sí? Entonces, miren, acá nosotros estamos recordando una ecuación que según la ley de Ohm, que ahora nosotros la estamos aplicando para lo que es corriente continua, o corriente alterna, perdón. Si nosotros, igual siguiendo esta misma línea, recordamos lo que es la ecuación de potencia, potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no es cierto? Esto es aplicado para corriente continua, pero también se aplica para corriente alterna, ¿ya? Únicamente acá, si nosotros comenzamos a hacer reemplazos y todo eso, queremos dejar esta ecuación en función de la impedancia. Va a variar un poco con respecto a esta, pero solamente es en la nomenclatura. Y en la nomenclatura se refiere a esto, ¿no? Ya no es R como en corriente continua, sino manejamos lo que es la impedancia. ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, esto de acá quería mostrarles para que conozcan también el tema de las unidades que nosotros manejamos acá, ¿ya? Bueno, después de esto, nosotros vamos a comenzar a analizar ya en un circuito de corriente alterna cómo es el comportamiento de la parte resistiva, pero estamos hablando netamente de la parte resistiva, ¿no? Entonces, miren, de la misma manera estamos aplicando la ley de Ohm. Tenemos voltajes igual a corriente por resistencia, solo que ahora las funciones son diferentes, ¿no? El voltaje es una función senoidal y la corriente, como estamos viendo acá, también es una función senoidal, ¿no? Y el voltaje que nosotros estamos viendo a través del resistor, aquí esto no está completada la figura, pero se ve aquí, yo puedo poner aquí cualquier tipo de fuente de alimentación que nos permita alimentar el circuito, ¿ya? Entonces, vean cómo es el comportamiento. Cuando nosotros hablamos ya gráficamente, tenemos aquí la corriente como función senoidal y tenemos por otra parte acá el voltaje como función senoidal, ¿no? Generalmente, y esto también seguramente a ustedes les ha pasado, el voltaje tiende a ser un poco mayor que la corriente cuando nosotros realizamos el cálculo y eso se debe a las cargas que nosotros tenemos en el circuito, que en este caso son cargas resistivas. Entonces, el voltaje tiende a ser un poco mayor en magnitud, solamente en valor, que la corriente, ¿ya? Pero lo que nosotros apreciamos gráficamente, lo que podemos apreciar en este momento aquí,
Estamos viendo un ciclo, 360 grados, 2pi, como lo quieran ver. Estamos viendo un ciclo para el voltaje y para la corriente, ¿no? Esta gráfica que les estoy mostrando es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos un circuito que sea netamente resistivo, el comportamiento que tiene el voltaje con respecto a la corriente no presenta ningún desfase. Miren, la corriente, por más de que el valor pico sea mucho menor que el valor del voltaje, está completando el ciclo en el mismo tiempo y con las mismas características y sin ningún desfase. ¿Qué era el desfase? Si ustedes recuerdan, el desfase se refería a que, por ejemplo, la corriente empiece antes o empiece después, ¿no? Entonces es lo que se conoce como adelanto de fase o retraso de fase. Entonces yo puedo tener un adelanto de fase aquí en este punto y la corriente va a venir por acá, por acá, por acá y va a terminar por este lado, ¿no? Entonces, en este caso, para este tipo de circuitos no se da ese tipo de situación, ¿no? No hay ni adelanto ni retraso de fase, ¿sí? Entonces, este es un circuito que es netamente resistivo. Ahora, nosotros, esta clase nos vamos a enfocar más en lo que son los circuitos en serie, ¿ya? Circuitos en serie que son RC y RL. La siguiente sesión, nosotros vamos a ver lo que es circuitos en serie, circuitos RL y RC, pero ya no en serie, sino los vamos a ver en paralelo, ¿ya? Y después de eso vamos a continuar viendo combinaciones hasta entrar a lo que son los circuitos RLC. Entonces acá miren, el comportamiento es diferente. Yo tengo acá mi fuente de señal senoidal, mi fuente de corriente alterna y voltaje alterno que tiene esta función, ¿no? Este es el voltaje de suministro. En el voltaje de suministro, si yo hago una comparación, por ejemplo, con el voltaje resistivo dentro de este circuito RC, el voltaje de la resistencia presenta lo que es un adelanto de fase con respecto al voltaje de la fuente, ¿ya? Esa es la reacción que tiene. Ahora, en la parte capacitiva ya no es así, sino es lo contrario. El voltaje capacitivo, en cuanto a su función senoidal, es básicamente, presenta lo que es un retraso de fase, ¿no? Está empezando después de lo que es la fuente de suministro, ¿sí? Y en cuanto a la corriente, ¿no? Nosotros tenemos igual acá la corriente del circuito, es adelantada con respecto a la del voltaje que tiene la fuente de suministro, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de circuitos, miren, la señal ya no se comporta de la misma manera, ¿no? En este caso, me estoy adelantando un poco, el circuito resistivo capacitivo tiene un adelanto de fase, en este caso, para la parte resistiva y un retraso de fase para la parte capacitiva. Cuando hablamos del inductor, cuando hablamos de circuitos RL, ya no ocurre esto, ocurre de diferente manera, ¿no? Entonces aquí tiene un retraso de fase. Vamos a ver cómo afecta eso en el valor que nosotros estábamos viendo como reactancia capacitiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora hay que comenzar a ver la parte de identificación de estos valores, pero como números complejos, para poder realizar el cálculo de los circuitos. Muy bien, acá nos está dando una pequeña definición que está en función de lo que les había explicado, ¿no? Dice la impedancia en un circuito RC en serie consta de la resistencia y reactancia capacitiva, lo que estamos viendo acá, resistencia y reactancia capacitiva, el XC, no es el C por si acaso, es el XC, y la oposición de la corriente sinusoidal, ¿no? La unidad es el ohm. Eso estamos hablando para la impedancia, ¿no? Ya le habíamos puesto las unidades. La impedancia también provoca una diferencia de fase entre la corriente total y el voltaje de la fuente. Por lo tanto, lo que estábamos viendo hace un momento acá, que era en un circuito resistivo capacitivo, ya no se va a dar, ¿no? Dependiendo si el circuito es RC o RL, va a haber un adelanto o un retraso de fase, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien. Estamos viendo acá un circuito que es netamente resistivo, ¿no? Un circuito que es netamente resistivo, entonces la impedancia que estamos viendo acá está identificada netamente como R. ¿Por qué? Porque no tiene parte capacitiva, no tiene parte inductiva. Entonces, en este caso, la impedancia es igual a la resistencia, ¿sí? En el caso que tengamos un circuito que no tenga parte resistiva y tenga solamente parte capacitiva,
la impedancia va a ser igual a la reactancia capacitiva, ¿ya? Y en el caso que tengamos una combinación va a pasar lo que hace un momento les había comentado, ¿no? La impedancia va a estar en función de la parte resistiva y la reactancia capacitiva, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo nosotros identificamos eso? ¿Cómo nosotros identificamos esto de acá? Me voy a adelantar un poquito, pero bueno, nos va a servir para conocer también el tema de los desfases. Vamos a volver a la pizarrita, acá, y vamos a ver cómo era el circuito que es netamente resistivo, ¿ya? El circuito que es netamente resistivo, cuando nosotros hablamos de parte resistiva, como estábamos viendo hace un momento, tenemos la fuente, tenemos el resistor. Entonces acá la impedancia solamente es la resistencia, ¿no? En el otro caso, nosotros tenemos el tema de la fuente, tenemos acá un capacitor, entonces en este caso indicaba que la impedancia es igual a la reactancia capacitiva, ¿no? Ahora, en el caso que nosotros tenemos de una fuente con resistencia y un capacitor, ¿sí? La impedancia es igual a la parte resistiva. Aquí me van a creer por el momento menos J, la reactancia capacitiva, ¿sí? Esta es la función que nosotros tenemos de la impedancia para lo que son circuitos RC, ¿ya? Más adelante les voy a explicar por qué y de dónde sale esto, por qué negativo y por qué lo estamos poniendo en J. Porque en realidad acá si se dan cuenta, nosotros ya estamos haciendo una representación rectangular de un número complejo, ¿no? Entonces, les voy a explicar a qué se debe esto, ¿no? Entonces, esto es lo que estábamos viendo acá, ¿no? Se los acabo de explicar en el otro circuito. Vamos a saltar esta parte, ¿ya? Entonces, en esta parte nos está explicando más o menos el porqué de la representación que nosotros estamos viendo en este momento, ¿ya? Miren, la parte resistiva, si nosotros queremos verlo desde el punto de vista polar, aquí vamos a volver un ratito a la pizarrita. Si nosotros queremos verlo desde el punto de representación polar, la parte resistiva es igual a el valor de la resistencia con un ángulo de 0 grados. ¿Qué quiere decir que tiene un ángulo de 0 grados? Esto es un número natural, esto es un número real, está dentro del eje de los números naturales. Eso quiere decir, ¿no? En cambio, lo que es la reactancia capacitiva, si ustedes se han fijado, el desfase que produce hace de que esto tenga la siguiente connotación. XC es igual a, tiene un ángulo de menos 90 grados. Entonces, si nosotros vemos a nivel gráfico, ¿no? Acá tenemos el eje J. La parte resistiva se encuentra en este punto y la parte de la reactancia capacitiva se encuentra en este punto, ¿sí? Es por eso que nosotros estábamos identificándolo en la diapositiva de esta manera, ¿no? Y es por eso también que hace un momento yo les había explicado la forma de la impedancia para los circuitos RC es esta de acá. Y este es negativo, ¿no? Tiene que ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá y de dónde está saliendo esto? Ahorita estos circuitos están en serie, o estos elementos están en serie por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde es que sale esta relación? ¿De dónde es que sale esa suma? Nosotros hemos hecho la identificación de la forma de representación polar. Ahora vamos a ver la parte rectangular, ¿no? Para la parte rectangular de la resistencia, yo voy a tener acá un valor que es de R. Si esto está a 0 grados, quiere decir que la parte imaginaria J es 0. Esto ya es su representación rectangular, por si acaso, ¿no? En cambio, para XC nosotros vamos a tener
0 en el eje de los números naturales, y en este caso XC habíamos visto que es menos 90 grados, por lo tanto el valor está identificado por debajo del eje imaginario, ¿no es cierto? Entonces es negativo. Entonces yo tengo acá menos JXC. Cuando hablamos de circuitos en serie, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, lo voy a poner con asterisco. Si yo tengo acá una resistencia, tengo acá otra resistencia, el total de estas resistencias, la resistencia total, si esto es R1, esto es R2, va a ser R1 más R2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están en serie. En este caso, en nuestro circuito, si yo identifico esto, en el circuito tengo aquí la parte resistiva y tengo aquí la parte capacitiva, que también están en serie, ¿no? Yo tengo acá mi R y acá tengo mi XC, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aquí es donde entra el valor de la impedancia total, por así decirlo. Va a ser la suma de R y va a ser la suma de XC, ¿no es cierto? Entonces aquí R, por ejemplo, es R más en J0 más 0. Aquí me va a faltar un poquito de espacio. Voy a borrar esto y lo voy a poner arriba, por favor. Entonces esto es R y esto es XC. Entonces aquí vamos a tener 0 menos JXC. Entonces esto es una suma de números complejos, ¿no? Vamos a sumar esto y vamos a sumar esto. De esa manera es que Z sale al final como R menos JXC. ¿Sí? Y eso se debe a que, bueno, este circuito es en serie. El tratamiento que nosotros tenemos para circuitos en paralelo es diferente. Toma en cuenta, por ejemplo, el mismo conocimiento que ustedes han visto de circuitos en paralelo de resistencias en corriente continua, ¿no? Se hace otro tipo de sumatoria. Entonces, esto de acá sale de esta manera, ¿sí? Gracias a esto, entonces, nosotros podemos identificar de dónde es que está saliendo esto, por qué esto es negativo, ¿no es cierto? Entonces, es básicamente lo que está ocurriendo acá. Ahora, si yo quisiese sacar una impedancia, lo que estamos haciendo acá es transformar de la forma polar, porque esto está de acuerdo al ángulo, a sacar una impedancia total, ¿no? En este caso, nosotros podemos hallar la impedancia total. Tenemos su forma de representación en el anterior caso que habíamos mostrado que era rectangular. También podemos llevarlo a su forma polar y de esa manera nosotros determinamos el valor de la impedancia, ¿sí? En función de R y XC, ¿no? Entonces RXC nos da la forma rectangular. Si yo quiero saber la forma polar, transformamos esta misma función que hemos visto acá, que está en su forma rectangular, lo transformamos a polar. ¿Cómo? Debido a que estos elementos están formando un triángulo rectángulo, podemos aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Usar Pitágoras y posteriormente usar lo que es la inversa de la tangente, ¿ya? Entonces, de esa manera, miren, es que nosotros tenemos el valor de la impedancia. Tenemos ahora aquí un ejemplo de cálculos para determinar el valor de la impedancia, ¿no? Por una parte tenemos este circuito, ¿no? Que dice el voltaje de suministro y tenemos acá la parte resistiva que es de 56, ¿no? Entonces, esto para estos ejemplitos, ¿no? Vamos a volver un ratito a la pizarrita. Teníamos uno que nos indicaba, ¿no? Tenemos aquí una fuente de alimentación, tenemos aquí una resistencia, entonces tenemos el voltaje de suministro, tenemos aquí una resistencia que es de, no sé si estoy bien, decía 56 ohms, ¿no es cierto? Entonces tenemos una resistencia de 56 ohms. Para este circuito, básicamente la impedancia Z va a ser igual a 56 ohms, directamente, ¿no? Solamente tiene parte resistiva, ¿sí? Entonces esto es igual a 56 ohms, ¿ya? Si yo quiero representar este valor de impedancia en su forma rectangular, al ver que esto de acá solamente tiene la parte del eje de los números naturales y no tiene el eje imaginario, podría representarlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces,
una forma de representación, la vamos a poner acá arriba y la otra acá abajo, ¿ya? Entonces la forma de representación de este valor que hemos determinado de impedancia rectangular sería, por ejemplo, Z igual a 56 más J0, ¿no? Si yo quisiese ver la parte polar, esto sería Z igual a 56 con un ángulo de 0 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el otro circuito? ¿No? Con el otro circuito igual tenemos aquí una fuente de suministro y tenemos aquí un capacitor, ¿no? Tenemos aquí un capacitor. El valor que tenemos en este caso del capacitor XC nos está dando de 100 ohmios directamente. Entonces aquí XC es igual a 100 ohmios. ¿Sí? Es directamente 100 ohmios. Muy bien. ¿Cuánto sería el valor de la impedancia? El valor de la impedancia en este caso sería igual. Sería 100 ohmios. ¿Sí? Pero si yo quiero representar este valor de impedancia en su forma rectangular, en su forma polar, esto se va a ver de la siguiente manera. Entonces voy a tener por una parte aquí Z, esto para la forma polar va a ser 100 con un ángulo de menos 90 grados, ¿no? Para la parte rectangular esto va a ser 0 menos J100, ¿sí? ¿Y por qué yo estoy determinando directamente aquí esto? ¿Sí? ¿Por qué estamos determinando directamente esto? ¿Por qué? Porque si sacan Pitágoras de esto, les va a salir igual 100. O sea, no hay donde perderse, ¿no? Porque va a ser 100 al cuadrado más 0 al cuadrado y raíz. Eso va a seguir siendo 100, ¿no es cierto? Este otro caso, que ya es un poquito más interesante, tenemos la fuente de suministro. Tenemos la parte resistiva y tenemos la parte capacitiva, ¿no? Entonces para esto, bueno, según lo que nos está mostrando acá, tenemos el valor de 56 y 100, ¿no? Entonces, seguimos conectados, sí, está bien. Entonces tenemos acá, por una parte, el capacitor aquí va a tener 100 ohmios, esto es XC, y el valor de R va a ser 56 ohmios, ¿no? 100 y 56 ohmios. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es determinar la impedancia. Ya no lo puedo determinar de forma tan directa, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es primero identificar lo que es la representación rectangular. Entonces, el primer caso aquí para mi impedancia va a ser Z igual a parte resistiva 56 y parte de la reactancia capacitiva menos J100. ¿Sí? Ahora, yo quiero determinar el valor de esta impedancia en su forma de representación polar. Entonces no lo puedo hacer directamente. Yo tengo que graficar. Por una parte aquí tengo 56 y por otra parte tengo aquí lo que es menos 100. ¿No es cierto? Entonces, mi impedancia en este momento se encuentra aquí. Esto es Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino Z? Z va a ser igual a, primero hay que determinar la raíz de 56 al cuadrado más 100 al cuadrado. Eso por una parte. Entonces aquí nosotros vamos a tener el valor de, un segundito vamos a calcular. Esto es la raíz de 56 al cuadrado más 100 al cuadrado, que me da un valor de 114.6. Entonces yo acá tengo 114.6. ¿Sí? El valor del ángulo, no me va a entrar ya acá, nos vamos a pasar a otra pizarrita. Para el valor del ángulo, ¿no? Vamos a tener que es la tangente inversa. El ángulo va a ser la tangente inversa de 100 sobre 56, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener un ángulo que es de, ¿dónde está mi tangente inversa?
Tangente inversa de 100 sobre 56. Entonces, esto me da un ángulo de 60.75. Tengo acá 60.75 grados. Entonces, el valor de la impedancia en su forma de representación polar va a ser, nos salió hace un momento, 114.6. 114.6 con un ángulo de 60.75 grados. Y esto de acá está en ohmios, ¿no? De esa manera es que nosotros podemos determinar los valores de impedancia, ¿ya? De esa manera nosotros determinamos estos valores de impedancia. Vamos a ver más ejemplitos. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un circuito que es un poquito más completo. Miren, tenemos el capacitor que está en microfaradios. Tenemos una corriente acá que es de 0.2 y tenemos acá 10 kiloohmios, ¿no? La parte de la resistencia. Y acá tenemos también lo que es la frecuencia, ¿no? Vamos a ver para qué nos está dando este dato de la frecuencia, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí está. Voy a ver los puse acá los ejercicios para que no esté cambiando a cada rato de pantalla. Entonces, voy a ver de acomodar esto por acá. Por aquí más o menos, lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Eso para que podamos tener el ejercicio, ¿ya? Entonces, el circuito que tenemos en este momento tenemos una fuente de alimentación que nos está dando una frecuencia de 1 kHz, nos está dando una corriente que es de 0.2 miliamperios con un ángulo de 0 grados, ¿no? En este tipo de casos, el voltaje de suministro, por si acaso no siempre es así, pero de forma ideal nosotros lo vamos a considerar también como un valor que está dentro del eje de los números naturales, ¿ya? Que está dentro del eje de los números naturales. Entonces, si en algún momento yo pongo un valor de voltaje de 10 voltios en corriente alterna, por ejemplo, van a ser 10 voltios con un ángulo de 0 grados. Igual que estamos viendo aquí a la corriente que está saliendo de la fuente, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, me está pidiendo determinar también el valor de la impedancia, ¿no? Entonces, ¿cómo determino la impedancia para este ejercicio, ¿no? Entonces, la forma de determinar la impedancia para este ejercicio es la siguiente. Nosotros vamos a tener acá la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi, el valor de la frecuencia y el valor del capacitor, ¿ya? Muy bien, entonces vamos resolviendo. Vamos a reducir un poco el ejercicio porque trabajar con todo el valor que implica el kilo y el micro se nos va a hacer un poco más complicado. Vamos a reducir un poco, ¿no? Entonces acá tenemos 2pi. El valor de la frecuencia es 1 kHz. Esto ya tiene notación científica. Kilo, ¿qué quiere decir? 10 a la 3, ¿no es cierto? Después de eso tenemos el valor del capacitor que es de 0.01 por 10 a la menos 6. Micro quiere decir 10 a la menos 6, ¿sí? Les decía, vamos a tratar de reducir un poquito esto, de tal manera de que yo puedo hacer esto, ¿no? Cuando hablamos de multiplicación en notación científica, puedo hacer esto, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos tratando de reducir un poco el cálculo del ejercicio. Vamos a tener acá 1 sobre 2pi multiplicado por, y esto es 1, entonces no nos va a afectar en nada, multiplicado por 0.01 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y nuestra reactancia capacitiva va a estar en función de esto. Entonces, nosotros vamos a determinar este valor introduciendo estos números a la calculadora.
Ahí está. Entonces me sale 15.91. Aquí me he comido el 0. Van a disculpar. Ahí está. Entonces, el resultado de esto me sale 15.91. 15,91 ohmios. Entonces, ahora sí puedo utilizar este valor de reactancia capacitiva aquí. ¿Ya? De tal manera que vamos a tener la siguiente impedancia. Entonces, yo voy a tener acá un valor de impedancia que va a ser de 10 kilos por 10 a la 3 menos J, y el valor que nos ha salido hace un momento que era de 15.91. 15,91. No me convence este valor. Un cálculo más voy a realizar, por favor, y si me pueden acompañar para ver si está bien. Entonces tenemos aquí 2 por pi por 0.01 exponente a la menos 3. Sí, me he comido un par de ceros. Esto es 15.9, pero es 15.9 kilos por si acaso. Esto también es por 10 a la 3. Ahí está. Entonces aquí nos faltaría 15.91 por 10 a la 3. Y esto está en ohmios. Ahora sí está bien. ¿Ya? Entonces tengo esto. Lo que yo puedo hacer ahorita es, esto de acá lo puedo sacar de la sumatoria que estamos haciendo en este momento. Y diría que esto es 10 menos J 15.91 kilo ohmios, ¿no? Y esta sería nuestra impedancia. Si yo quisiese determinar esto en su forma polar, igual lo puedo hacer. Tomo en cuenta estos valores y el resultado al final me va a salir en kilo ohmios, ¿no? Muy bien, hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que quisieran que repita, algo que no se haya entendido tal vez. ¿Está todo bien? ¿Ya? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, hay otro ejercicio. Tenemos otro ejercicio que está más abajo, acá, en donde tenemos ya también el voltaje, tenemos la frecuencia y ahora ustedes me van a determinar el valor que tiene la impedancia para este circuito. ¿Sí? Si no se lo llega a ver bien, aquí vamos a aumentar un poquito más el tamaño. Ahí está. Entonces, ahora ustedes me van a avisar cuál es el valor de impedancia para este circuito. Les voy a dar unos 5 minutitos para que determine, ¿ya? Y después de eso lo vamos a resolver conmigo para ver qué resultado sale, ¿no?
Vayan terminando, después de eso voy a comenzar a preguntar a cualquiera de ustedes al azar para que vayamos comparando resultados, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Ya han terminado? Aldair, ¿ya has terminado? Nada, ahí estoy intentando resolver. Ah, ya, ya. A ver, 2 minutitos más vamos a dar. Noelia, ¿cuánto te ha salido? Estoy cocinando. Es que no me escuchaba, estaba cocinando. Estás cocinando mientras pasas clases. Y hay alguien por ahí que te está reclamando que le sirvas nomás ya la comida. Sí. ¿Qué pasa, pues, Noelia? Obando. Alfío, ¿cuánto te sale? No sé si está bien, 4.4 me sale. 4.4. ¿Pero eso en su forma polar? No, En su, ya. for- en su Está, for- forma polar. en la forma polar. 4.4 con un ángulo de... ¿Alfío? ¿Con qué ángulo? No, no es acá el ángulo. Ahorita voy a sacar el ángulo. ¿Ya? Alfío dice 4.4 y está pendiente el ángulo. Daniel, ¿cuánto te sale?
Todavía no me ha salido bien, sigo intentando. Les voy a comenzar a pedir que habiliten el video de sus cámaras porque no tengo la certeza de si me están prestando atención o a quién están prestando atención. Noelia está cocinando. Daniel, ¿qué estará haciendo Daniel? Cristian es la salvación. Cristian, ¿cuánto te ha salido? Ledesma está más Inge raro. está haciendo así, Inge. Todos están haciendo. Es bien cortita esta parte, bastante cortita. Si el ángulo es 0, igual no va a ser 0 porque no. Ya, te ha salido 4.4 con un ángulo de 0, ¿verdad? Sí. Ya. Ahí ya tenemos un resultado. Aldair, ¿cuánto te sale? El ángulo no puede sacar. No estás pudiendo sacar el ángulo, pero ¿cuánto te sale el valor? 96.45 nos sale a mí. 96.45, pero todavía no tienes el ángulo. No. Ya. Ya, a ver. Estos son los resultados que han sacado, ¿no? Uno de sus compañeros ha sacado 4.4 con un ángulo de 0. Y el otro compañero ha sacado 96.45 y bueno, el ángulo está pendiente. Algo no está cuadrando, o sea, no puede haber tanta variación en los resultados, ¿no? No debería haber tanta variación en los resultados. Entonces, algo está sucediendo. Vamos a hacer aquí la revisión, vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Tenemos aquí nuestro valor de impedancia, aunque en este caso todavía no podemos hacer la impedancia debido a que nos está dando el valor del capacitor, pero no es una reactancia capacitiva, ¿no? Sino es el valor del capacitor, es 0.022 microfaradios, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la reactancia capacitiva. Entonces, para la reactancia capacitiva tenemos 1 sobre 2pi. 2pi tenemos por una parte la frecuencia es 1.5 por 10 a la 3 porque es kilohertz. Y por otra parte tenemos el valor del capacitor que es de 0,022 microfaradios. Esto es por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo que hace un momento, ¿no? Tomamos de referencia esto y esto de acá y vamos a reducir, ¿no? Este 10 a la 3 tranquilamente se puede ir con este y nos va a dejar 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, esto ya es un poquito más fácil de calcular. Entonces, nuestro XC para este caso nos sale, vamos a calcular, es 2 por pi por 1.5 multiplicado por 0.022 con un exponente de menos 3, 10 a la menos 3. Entonces, aquí me sale 4.82 kilo, ¿ya? Aquí me sale 4,82 kiloohmios, ¿sí? Me sale 4.82 kiloohmios. Y tengo en la parte resistiva 2.2, entonces ahora determinamos el valor de la impedancia. Entonces, la impedancia va a ser, ya saben, el kilo lo podemos sacar, ¿no? Entonces, por una parte tenemos aquí 2.2 menos J, y ¿cuánto nos salió hace un momento? Era 4.82. Entonces tenemos menos 4.82 y esto es kiloohmios, ¿no? Ahora, lo que ustedes querían hacer hace un momento, por ejemplo, con el tema del ángulo, ¿no? Para sacar esto en su forma polar, entonces tendríamos acá por una parte la raíz de 2.2 al cuadrado más 4.82 al cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá esta primera parte que sería, ¿dónde está? 2.2 al cuadrado
más 4.82 también al cuadrado. Entonces, acá me sale 25.43. ¿Está bien ese valor? Le vamos a dar una calculadita más. Es la raíz de 2.2 al cuadrado más 4.82 también al cuadrado. Ah, ya, ahora sí. 5.29 me sale. 5.29. Ahora sí está bien. Entonces tengo acá 5.29. Van a respetar siempre el tema de paréntesis, todo eso al momento de hacer los ejercicios, ¿no? Ahora el ángulo. Entonces vamos a tener acá un ángulo que va a ser igual a la tangente inversa de 4.82 entre 2.2. Desde ya este ángulo, ¿no? Por la gráfica, si ustedes pueden ver, ¿no? El resultado que hemos sacado acá. Esto está en el cuarto cuadrante, por lo tanto el ángulo que yo estoy sacando en este momento es negativo, ¿no? Tendría que ser negativo. Entonces, vamos a hacer un cálculo de esto. Ahí está. Entonces, para el cálculo de esto es la tangente inversa 65.46. 75, perdón. 65.46. Muchas gracias, 65.46, ¿no? Nos tenemos acá, tenemos 65.46 grados, ¿no? No se olviden, esto de acá que estamos calculando, gráficamente ahorita se ve así, ¿no? Tenemos por una parte aquí 2.2 y el otro que era 4.82, que es negativo, lo estamos viendo por aquí, 4.82. Entonces, tenemos ahorita esto, ¿no? Entonces, tengo acá básicamente el 4.82, ¿no? Que estamos replicando el valor de aquí a este lado. Y acá tenemos nuestro ángulo, ¿no? El ángulo que queremos determinar. Entonces, el ángulo que hemos determinado ahorita es negativo, no está yendo hacia abajo. Entonces, nuestro valor de impedancia, en este caso, en su forma polar, sería 5.29. 5.29 con un ángulo de menos 65.46. Menos 65. No me va a entrar. Vamos a hacer un poquito más pequeñito. Van a disculpar, la pantallita del celular no es tan grande, entonces no entra todo. Entonces vamos a poner acá Z, va a ser igual a lo que hemos calculado acá, que es 5.29. 5.29 con un ángulo de 65.46, negativo, ¿no? Menos 65.46 grados, ¿no? Grados. Tengo aquí la forma polar. En realidad la impedancia, ustedes ya, bueno, nosotros ya la teníamos acá, con esto, ¿no? Ya teníamos ahí la impedancia, pero en su forma rectangular. ¿Por qué me he tomado la molestia de pasarlo a su forma polar? Porque ahora, aparte de calcular la impedancia, yo quiero determinar la corriente del circuito, ¿sí? Entonces, para determinar la corriente del circuito, si yo dejo mi resultado en su forma rectangular, voy a tener un problema con el voltaje, ¿no? El voltaje está en forma polar. Entonces, acá vamos a determinar el valor de la corriente, que va a ser el voltaje dividido entre la impedancia. La ley de Ohm, ¿cierto? Nuestro voltaje es de, según lo que estamos viendo aquí, nos está dando un voltaje de 10 con un ángulo de 0 grados, dividido entre el valor que hemos sacado hace un momento, ¿no? 5.29, pero aquí van a tener cuidado, o sea, el resultado que hemos calculado ahorita acá, esto por si acaso está en kilo ohmios, ¿no? Hay que tener cuidado con las unidades. Entonces tengo por una parte aquí 10 y acá vamos a tener 5.29. 5.29
por 10 a la 3. Ahí están los kiloohmios, ¿no? Con un ángulo de, y el ángulo era 65.46, ¿no? Menos 65.46 grados. ¿Sí? De esta manera nosotros determinamos la corriente. Entonces la corriente en este caso nos sale 10 dividido entre 5.29 kilos, ¿no? Entonces esto a mí me sale 1.89 por 10 a la menos 3. Esto es 1,89 con un ángulo de 10 a la menos 3, ¿qué es? Es milis, ¿no es cierto? Entonces, hemos dividido estos dos, y estos dos de acá hay que restarlos, ¿no? Entonces, 0 menos 65,46, entonces aquí esto sale 65,46 grados. Entonces, tenemos 1,89 con un ángulo de 65,46 grados, y el valor de la corriente está en miliamperios, ¿no? Muy bien, hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de pasar a los circuitos que son RL. No sé si tienen preguntas, consultas, algo que tal vez desean que les repita, que no se haya entendido. ¿Se han dado cuenta? Es bastante parecido a lo que es corriente continua. Es bastante parecido. Solo que, bueno, al analizar la corriente alterna estamos comenzando a manejar lo que son números complejos, ¿no es cierto? Pero es exactamente igual, es muy parecido, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta aquí tal vez? Negativo. Ya. Pasaremos entonces a los circuitos RL, ¿no? Para los circuitos RL, estamos retomando este ejercicio, bueno, ya lo hemos hecho. Vamos a ver esto de los circuitos RL, ¿no? Entonces, haciendo una comparación, ¿no? Con lo que habíamos visto hace un momento con el circuito RC, en este caso el RL ya no representa un retraso de fase, ¿no? En cuanto al voltaje. El voltaje, ¿no? De la reactancia inductiva de la bobina prácticamente tiene un adelanto con respecto al voltaje de suministro. Esto que estamos viendo acá es una diferencia fundamental con respecto a los circuitos RC. En el circuito RC esta parte lo habíamos visto no como adelanto, sino como retraso de fase, ¿sí? Entonces, esta es una de las principales diferencias entre un circuito y el otro, ¿ya? Por otra parte, bueno, aquí igual nos está mostrando una pequeña definición de lo que es la impedancia para el circuito RL. Dice, la impedancia de un circuito RL en serie se compone de resistencia y reactancia inductiva, ya sabemos qué es la reactancia inductiva, y es la oposición total a la corriente sinusoidal. Miren, seguimos hablando de impedancia y estamos hablando de oposición al paso de la corriente, ¿no? La unidad que maneja es el ohm, ¿no? Así como hemos visto en la impedancia de la parte de reactancia capacitiva. La impedancia también provoca una diferencia de fase entre la corriente total y el voltaje de la fuente. Por consiguiente, la impedancia está constituida por un componente de magnitud y un componente de ángulo de fase, ¿no? Entonces, también tiene un desfase. Pero en este caso es un adelanto de fase, ¿no? Es un adelanto de fase. Hace rato era un retraso de fase. Era un retraso, por lo tanto, esto era negativo, ¿no? En este caso es un adelanto de fase, por lo tanto ya no es negativo, sino esto de acá va a ser positivo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la impedancia en función de la parte resistiva y en función de la parte capacitiva, ¿no? Lo que es la parte inductiva, perdón, lo que es la reactancia inductiva, ¿sí? Muy bien. Tenemos el mismo análisis, ¿no? Para este análisis que estamos viendo acá, vamos a recurrir nuevamente a nuestra pizarrita. Acá. Entonces, lo vamos a poner directamente. Ya no vamos a repetir lo mismo que en el anterior caso, porque si se han dado cuenta, es lo mismo,
solo que ya no es retraso de fase, sino es adelanto, ¿no? Entonces yo tengo acá el valor de R, y acá en el eje J tengo el valor de XL, ¿sí? Acá nosotros hacemos nuestro diagrama rectangular y aquí yo tendría lo que es Z. Entonces Z en su forma rectangular, básicamente esto al ser un... Aquí se me ha ido un poquito. Ahí. Al ser un elemento inductivo va a ser R más XL, ¿no? El valor de la impedancia, si yo quiero su representación polar, va a tener un ángulo positivo, ¿no? A diferencia del otro caso que era un ángulo negativo. Entonces en un caso tenemos lo que es el adelanto de fase, que es este caso, y en el otro caso tenemos lo que es el retraso de fase, ¿ya? Tenemos por aquí también algunos ejemplos, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplitos para determinar los valores. Entonces vamos a ver para cada uno de los casos, ¿no? Entonces estamos tomando de referencia casi los mismos valores numéricos, ¿no? Voy a crear otra pizarrita, se me han acabado las hojitas en el anterior. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Volvemos acá. Seguimos conectados, está bien. Entonces, por una parte tenemos aquí una fuente de alimentación. Tenemos acá la parte resistiva, ¿no? Tenemos acá 56 ohmios, ¿no? Entonces, para este caso la impedancia va a ser directamente igual a R, ¿no? Quiere decir eso, en sus dos formas de representación vamos a tener Z igual a 56 más J0 o 56 con un ángulo de 0 grados. Cualquiera de los dos casos es válido, ¿ya? En su forma rectangular y polar. En el caso de la parte inductiva, vamos a tener acá la fuente. Tenemos acá el inductor. El valor del inductor en este caso es 100 ohmios. Por lo tanto, en este caso, el valor de la impedancia va a ser igual a la reactancia inductiva. ¿Qué quiere decir esto? En sus dos formas de representación, Z va a ser 0 más J100 en este caso. Y en su forma polar va a ser 100 con un ángulo de 90 grados positivo. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo que sucede ahora con la combinación? Entonces tenemos acá la combinación. Tenemos la parte resistiva, tenemos la parte inductiva. Por acá tenemos los 56 ohmios. Y para la parte de la reactancia inductiva tenemos aquí los 100 ohmios, ¿no? Entonces en este caso la impedancia va a ser 56 más J100. Esto expresado en ohmios. Esto es la parte rectangular. Si nosotros graficamos esto, por acá tengo los 56, por acá tengo los 100 y acá tenemos el valor de la impedancia y acá tenemos el ángulo, ¿no? De tal manera de que nosotros sacamos acá la raíz de 56 al cuadrado más 100 al cuadrado, que tiene un valor de 56 al cuadrado más 100 al cuadrado, 114.61. Bueno, lo habíamos calculado hace un momento, ¿no? 114,61. Ahora el valor del ángulo. El valor del ángulo va a ser la tangente inversa de 56. No, no es 56, es 100, perdón. 100 entre 56. Ahora sí, ¿no? Entonces, la tangente inversa de 100 entre 56 es 60.75.
60.7. Van a disculpar, no lo estoy poniendo completo, no me está alcanzando el espacio, ¿no? Entonces, acá tengo la forma rectangular y la forma polar sería z igual a 114,61 con un ángulo positivo de 60.7 grados. Entonces, tenemos las dos formas, ¿no? Muy bien. No sé si tienen hasta acá alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Es decir, cuando hacemos el ejercicio acá, podemos poner, cuando el ángulo tiene que ser positivo para especificar más o menos, ¿verdad? O directamente, el ángulo, si es positivo, por ejemplo, en este ejemplo, más 60.75, ¿puedo poner el signo o es irrelevante el símbolo del signo? No, es irrelevante. Positivo. No, normalmente el signo positivo se lo asume, ¿no? Eso por más que todo convención de signos que tiene que ver con la parte matemática. En el caso del negativo sí se tiene que especificar, ¿no? Cuando Otra es cosita. positivo no hay problema, se deja así nomás, ¿no? ¿Será que puedes retroceder al cuadrito, al primer cuadrito que hiciste? Al primero que hicimos de todas las pizarras. No, de ahorita, es decir, ahorita hemos hecho Z igual a XL, uno antes de ese, de la impedancia. ¿Acá? Uno antes, uno más. Sí, gracias, Inge Paz. Para copiar eso. Ya. Estas pizarritas, no se preocupen, se las voy a dejar en la plataforma. O sea, esto que estoy haciendo, igual en los anteriores les he compartido. O sea, miren, ¿dónde está? Tienen por acá resolución de ejercicios de repaso, por ejemplo. Esto es las pizarritas, les pasé como PDF. Igual acá, ¿no? Esto es de la pizarrita, números complejos. Esto acá, no te preocupes, Alfío, de la misma manera, perdón, se los voy a pasar aquí, ¿ya? Aún así, si gustas tener tus apuntes, mejor. A veces uno interpreta mejor de lo que ha hecho que de lo que se lo ha hecho otra persona. ¿Ya? Tú me avisas, Alfío, si ya lo has copiado. Ahorita un minutito. Dale. Ya, gracias. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya, continuaremos. Tenemos aquí un par de ejercicios más. Este de acá es también interesante. Tal vez lo podrían hacer ustedes ya como para practicar. Acá también, miren, tienen el valor de la resistencia. No tienen la reactancia inductiva. Miren, esto dice acá 20 milihenrios. Quiere decir que tienen el valor del inductor, pero no así la reactancia inductiva. Entonces, tendrían que calcular la reactancia inductiva para poder calcular la impedancia de este circuito. Entonces, aquí, por ejemplo, les está dando casos en los cuales el primer inciso dice para una frecuencia de 10 kHz, en el siguiente para una frecuencia de 20 kHz y en el siguiente para una frecuencia de 30 kHz, ¿sí? La frecuencia, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para determinar la reactancia, ¿no? Entonces, este de acá tal vez se los puedo dejar y para que ustedes a manera de practicar un poco vean. Y nos vamos a pasar a este otro ejercicio de acá, ¿ya? Entonces, en este ejercicio nos está dando la frecuencia, nos está dando la corriente, pero en este caso, bueno, no es necesario el valor de la corriente para el cálculo que queremos realizar, ¿ya? De esta manera tenemos la frecuencia, tenemos acá un valor de resistencia y tenemos el valor del inductor, ¿no? Muy bien, a ver, veamos cómo podemos realizarlo. Acá vendría a ser, estamos un poquito más abajo, este de acá es, ¿no? Un poquito lo vamos a reducir el tamaño, hasta ahí ya se ve, ¿sí? Muy bien, vamos a crear entonces otra pizarrita para este ejercicio de acá, que consiste en lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos una fuente de alimentación, tenemos una fuente de alimentación. Tenemos acá una resistencia, tenemos acá el inductor. Por aquí está circulando una corriente,
eso nos está indicando. Tengo el valor de la resistencia, que es de 10 kiloohmios. Y el valor acá que tenemos del inductor es de 100 milihenries, ¿no? Y la frecuencia que nos está dando acá, que es de la fuente, tiene un valor de 10 kilohertz, ¿sí? Entonces nos está pidiendo acá determinar la impedancia. Hay que hallar la impedancia, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer acá, ya habíamos visto, es determinar la reactancia inductiva. La reactancia inductiva, si ustedes recuerdan, es 2 por pi por la frecuencia por el inductor, ¿no? Entonces tenemos acá 2 por pi. La frecuencia nos está dando que es de 10 kilohertz. Entonces tengo acá 10 kilo es 10 a la 3 multiplicado por el valor del inductor. El valor del inductor es 100 milihenries, ¿no? Pues vamos a tener acá 100. ¿Qué quiere decir mili? Por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces acá yo tranquilamente puedo hacer esto, ¿no es cierto? De tal manera que acá nuestra reactancia inductiva va a tener un valor de 2 por pi por 10 por 100, ¿no? Entonces acá tengo 6.28 kiloohmios. Entonces acá yo tengo 6,28 kiloohmios, ¿ya? Cualquier resultado que ustedes saquen, no sé si han aprendido esto en corriente continua, en circuitos 1, pero bueno, yo se los digo. Es importante manejar cuando hacemos cálculos lo que se conoce como notación de ingeniería, ¿ya? No sé si alguna vez habían escuchado el término. ¿En qué consiste esto de la notación de ingeniería? Cualquier valor de resultado que ustedes saquen, traten de pasar en los valores de notación más conocidos. Porque miren, o sea, hay 10 a la menos 3, hay 10 a la menos 2, hay 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, pero los que tienen su equivalente son 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Lo propio del otro lado, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, ¿no? Porque estos valores tienen su nomenclatura, ¿no? ¿Cuál es su nomenclatura? Mili, micro, pico, nano, kilo, giga, mega, ¿no? Entonces, la notación de ingeniería se la maneja siempre así. Por ejemplo, en mi calculadora, yo tengo generalmente, bueno, esto lo he programado para la cantidad de cifras que estoy tomando para la notación científica, que vaya en intervalos de 3. Entonces, para mí es más fácil así determinar si esto es kilo o qué es, ¿no? Porque en realidad acá el resultado, por ejemplo, sale 6.283 y bueno, tiene más valores, ¿no? Entonces es más fácil representarlo con valores de notación, como estamos viendo acá, y aplicando lo que se conoce como notación de ingeniería, ¿ya? Esto nuevamente a ustedes también les facilita harto, porque cuando ustedes calculan valores y van a comprar incluso elementos que son comerciales, las resistencias vienen en kilo. No van a comprar una resistencia, dame una resistencia de 1 por 10 a la 2, por ejemplo, ¿no? Sino directamente le dicen dame una resistencia de 100 ohmios, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante que ustedes manejen este tipo de notación. Bueno, en este caso ya tenemos el XL, ¿no? 6.28 kiloohmios. Entonces, vamos a tener acá ya la impedancia. La impedancia va a ser 10, esto está en kilo, ¿no? Más J y lo que nos salió hace un momento que era 6.28. Entonces tenemos acá 6.28 kiloohmios. Esta es la forma rectangular. Entonces, ¿cuál sería la forma polar? La forma polar, vamos a tener acá la raíz de 10 al cuadrado más 6.28 al cuadrado. Acá. Esto es igual a
11.80. 11.80. Muchas gracias. Entonces tenemos acá 11.8, ¿no? El ángulo. El ángulo nos va a salir de acuerdo a la tangente inversa de 6.28 sobre 10. 32.13. 32.13 grados. Muchas gracias, Alfio. Z va a ser igual a 11.8 con un ángulo de positivo 32.13 grados. Entonces tenemos aquí la parte polar y tenemos aquí la parte rectangular. ¿Ya? Muy bien, si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Es bastante parecido a lo que hemos ido haciendo, ¿no? Con la parte capacitiva, solo que ahora lo estamos aplicando al inductor. Tenemos otro ejercicio que es un poco más interesante, que es este de acá. ¿Ya? Tenemos este ejercicio y miren, lo que nos está pidiendo en este momento, tenemos acá un voltaje de entrada que es de 5 voltios con una frecuencia de 1 kHz. Tenemos acá una resistencia de 680 ohmios, tenemos acá el valor del inductor que es de 50 milihenrios y nos está pidiendo, no la impedancia, nos está pidiendo el voltaje de salida, el voltaje en este punto, el voltaje del inductor, en el inductor. ¿Cuánto será este voltaje? ¿Sí? Muy bien, les voy a dejar con la incógnita y la siguiente sesión que nosotros tenemos, que es el día jueves, me van a decir cuánto han sacado el voltaje de salida. O sea, de entradita a la siguiente clase, yo les voy a ir preguntando uno por uno. Este ejercicio que lo están viendo acá, por si acaso, es el último de las diapositivas, ¿no? Es el circuito RL en serie, el último, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida? ¿Ya? Entonces, me van a indicar solamente el valor, cuánto les ha salido la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, de entradita nuevamente, iniciamos la clase, les voy a comenzar a preguntar. No los puedo sacar al frente, pero sí por lo menos les puedo preguntar qué resultado han sacado. Es importante que lo hagan, ¿ya? Es bastante importante porque de estos mismos ejercicios que han visto que hemos estado haciendo, los cuestionarios que realizan, tienen esta información, ¿no? Es en base a lo que hacemos. Entonces, me van a avisar en la siguiente sesión, entonces, cuánto les ha salido el voltaje de salida para ese ejercicio, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta más hasta aquí. ¿O algo que quisieran que repita? Y mi celular no da para, digamos, cuando aplico con 2pi. ¿Con 2pi? ¿Cómo? Ahora pues, para sacar. Haz con tu calculadora. Yo te recomiendo calculadora, salvo que tengas una buena aplicación, digamos, ¿no? Para hacer este tipo de ejercicios. Hay aplicaciones de calculadora científica, pero recomendable siempre mejor calculadora. Comprate iPhone, Wilfredo. O comprate un iPhone como el del Alfio, dice. Su iPhone. ¿Y usted sabe alguna calculadora científica buena, sea de alguna aplicación? Te vas a reír si te muestro mi calculadora, pero bueno, para que salgas de la duda te voy a mostrar cuál es la calculadora con la que he trabajado desde mi época de estudio. Es esta de acá, es la clásica. Esta es mi calculadorita, pero el modelo de esta calculadora me permite integrar incluso programación. No, la versión creo que ya no existe más de esta calculadora. Hace ecuaciones igual a eso, dije. ¿Qué? ¿Decías, Alfio, perdón? Hace ecuaciones. Sí. Ya hace ecuaciones igual. No, en realidad este de acá no te resuelve ecuaciones. Tú te haces un programita para eso. El modelito este es bastante antiguo. Lo tengo, en realidad, como comentario, lo tengo desde colegio. Pero no sabía lo que tenía hasta que he entrado a estudiar, digamos, ¿no? Después de colegio. No, la mía no tiene el detalle de los costaditos. La tuya es más reciente. La mía, la pantallita incluso la tiene más chiquitita.
Es bien antigua, pero me ha servido bastante y está ahorita ya dando los últimos gritos. Pueden hacer con cualquier calculadora. Miren, yo incluso en mi celular, para el tema de números complejos, no les voy a mentir, algunos de los ¿Ves? cálculos los hago desde el celular, porque hay aplicaciones de calculadora que te permiten hacer eso, ¿no? La mejor que les podría yo recomendar que manejo, les voy a, les voy a mostrar, es... Estas se las puedo recomendar para que ustedes puedan utilizar como calculadora tal vez. Es esta de acá, la que dice TechCalc, ¿sí? Entonces, Vale. esta de acá, por ejemplo, miren, lo bueno es que les puedo compartir desde mi celularcito, es que uso el pizarrón. Miren, acá tienen una parte que es para números complejos, ¿no? Entonces yo con esto hacía las operaciones. Es bueno saber la parte de representación matemática, en realidad muchas veces tenía que hacer eso, porque esta calculadora tiene algunas limitaciones, pero tiene muy buenas funciones, o sea, pueden hacer muchas cosas. Tienen convertidor rápido de unidades, tienen las cosas básicas, el tema de matrices, por ejemplo, esto de acá para circuitos de corriente continua, cuando hacen los circuitos más complicaditos, utilizando lo que es la parte de matrices, se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar esto de acá también. Entonces, es bastante útil, ¿no? Para el que quiera instalarse la calculadorita. Y tiene entre otros más, les permite graficar, tiene su formulario, ¿no? Como repaso, así para muchas cosas, a mí me sirve bastante. De todas las calculadoras que he podido probar, una que tiene bastantes herramientas en uno solo y funcionan bien, ¿no? Entonces, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda más. Ya, no hay más preguntas. No se olviden, miren, de entradita a la siguiente sesión, yo les voy a preguntar cuánto les ha salido ese voltaje de salida. Es el último ejercicio de las presentaciones que tenemos aquí. Quiero saber cuánto es el voltaje acá. ¿Ya? Vamos a ver la astucia que tienen para hacer este ejercicio. De todas maneras, de entradita les voy a pedir resultados, pero igual lo vamos a hacer conmigo porque tiene algunos elementos que son importantes, que no es que no los conocen, sí los conocen, pero yo todavía no se los he explicado, pero ustedes los conocen, porque en corriente continua aplicado. Así como les decía, ¿no? En principio, lo que han hecho en corriente continua sirve bastante para lo que estamos haciendo ahora, porque es casi lo mismo, solo que nosotros estamos usando números complejos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, estaríamos quedando hasta acá. Y la siguiente clase, por si acaso, dime, Alfío. Podemos resolver lo del cuestionario, es el que muchos se han equivocado, el ejercicio largo. El ejercicio largo. ¿Les parece si lo hago en papel? Porque hacerlo así con lápiz no me va a alcanzar la pizarrita que tengo. Se los hago en papel, pero me gustaría que me indiques cuál es, porque a ustedes, por ejemplo, los ejercicios les baraja de una forma. O sea, a ti te puede parecer el 1 y a tu otro compañero Aldair, el 1 que era para ti, para él va a ser el 10 o el 8. Entonces, ni para que me digan por número, ¿no? Entonces le saco foto y le paso. Lo que se podría hacer es lo siguiente, a ver, mejor, pasame la fotito del ejercicio y de esa manera yo, aunque están por acá, no sería correcto si muestro a través de tu examen. Mándame la fotito y lo voy a resolver en una hojita de papel, paso a paso. Y esto ya no es necesario que lo ponga al grupo, pero se los voy a mandar al grupo de WhatsApp a toditos, ¿ya? Ya. Muy bien, para la siguiente clase, miren, ya estamos avanzando, estamos viendo ejercicios. La siguiente clase vamos a complementar algunos ejercicios más. Les voy a lanzar ya un cuestionario, ¿no? Igual para que ustedes puedan resolver ejercicios, para que vayan practicando, ¿sí? Entonces, vamos a quedar hasta acá. Que les vaya bien, chicos, se cuidan mucho, nos estamos viendo hasta la siguiente clase.
Chao, Inge. Chao, Alfío, nos vemos.